cabe subrayar, para comprenderlos mejor, la relación que hay, la relación que media entre retórica y política. Esto es especialmente importante ya en toda la tradición de la historia de la filosofía política, y hoy lo es de una manera especial. En algún momento me referí al pensamiento filosófico-político de Leo Strauss, este autor judío del siglo XX, que ponía especialmente énfasis en algo que voy a desarrollar a propósito del concepto de estado profundo, a saber, en el lenguaje esotérico, aquel lenguaje que se articula mediante contradicciones, mediante omisiones o mediante afirmaciones que no se corresponden con la realidad, a los efectos de esconder contenidos, de esconder verdades que no deben ser conocidas por el público general, porque ocasionarían rechazo. Lisa y llanamente así es el planteo de la cuestión inicial. Como sugestión, como punto de partida, quisiera poner en pantalla dos videos que marcan un antes, un durante y un después de las posiciones reales del presidente Javier Milei, para poder responder en la segunda parte, en el último capítulo de mi exposición, a saber, ¿es o no consistente? ¿Debe ser tomada seriamente o no la posición del presidente esbozada en la Asamblea de las Naciones Unidas? Ponemos entonces en pantalla sucesivamente estos dos videos. ADN, al desarrollarse el ADN, digamos, aparece la biología, ahí evoluciona el cerebro, después los cerebros empiezan a determinar patrones de información, se crea la tecnología, ¿sí? Digamos, ahí la tecnología aparece en lo que es el software y el hardware, esto evoluciona, digamos, y hacia lo que vamos es a la fusión entre la biología y la tecnología, ¿sí? Digamos, en el futuro vamos a tener cerebros, digamos, todos interconectados con chips, sí, además interconectados con el resto de las personas, que nos van a hacer 1.000.000 de veces más inteligentes. Entonces miren que si con una diferencia de un punto porcentual con alguno de los monos hicimos esta diferencia, imagínense personas como nosotros, pero 1.000.000 más de veces más inteligentes. Imposible saberlo. ¿Y eso qué va a hacer? Digamos que se va a abrir el universo para todos nosotros y vamos a ir a un mundo, digamos, verdaderamente increíble. Bien, bien. Minarquista, entonces, en el corto plazo... Estático. Seguridad y justicia. Seguridad y justicia. En un periodo de transición hasta que directamente no exista el Estado. Exacto. Bueno, fíjate que ya hay algunas pruebas con robots administrando justicia. También tenés casos como Japón, donde hay un hotel que está manejado por robots. Sí, en la entrada he visto, tipo que te hace todo el check-in, todo. Sí, hasta algunas familias de robots tienen hasta la capacidad de hacer empatía. Mirá. Sí, lo que es inteligencia artificial está evolucionando mucho, o sea, y vos pensás que eso nos puede ayudar a administrar, a cortar, que el humano no robe en el medio, que no meta la mano en la lata, en el medio. Claro, porque una de las cosas que si vos te metés en los temas de la Universidad de la Singularidad y cosas por el estilo, vos te vas a dar cuenta que el lenguaje tal cual lo conocemos, si bien es una forma muy evolucionada respecto a lo que ha pasado con otros animales, Ajá. Lo que vos tenés es que sigue siendo un mecanismo tosco de comunicarnos. Sí, poco eficiente, ¿no? Claro, entonces fíjate si se llegara a dar la situación en la cual, digamos, nosotros tenemos un USB, nos enchufamos uno al otro y nos transmitimos el conocimiento. Sí, podría ser mucho más rápido los métodos de comunicación y todo, o sea. Por ejemplo. Sí, en algún punto yo creo que va a existir esos cyborgs, por así decirlo, tipo las mejoras, tanto con tecnología de hardware y software, ¿no? Mejoras en los humanos, y eso puede llegar a mejorar. Claro, bueno, digamos, el hecho también pasa a tener lo que es, digamos, una próxima etapa en todos aquellos que quieren aplicarse mejoras y que se llaman transhumanos, ¿no? Y eso, digo, lo que va a hacer es multiplicar por miles de veces tu inteligencia. Bien, ¿y confiarías igual en un humano que está potenciado por la tecnología? Muchísimo más. Mucho más. En primer lugar, ¿qué cosa es el estado profundo? Posteriormente, ¿qué es el telón de silicio? Habremos de examinar estos dos conceptos para pasar a mostrar
que ambos se desarrollan en el interior del concepto de cuarta revolución industrial, pero que el núcleo temático más relevante, lo que diríamos hoy en lenguaje científico, digamos, vulgar, el núcleo duro, el núcleo central, definitorio de ellos es el concepto de inteligencia artificial. Vamos entonces a la definición que podemos articular con los elementos de juicio que disponemos acerca de qué cosa es el estado profundo. El estado profundo es una comunidad intersubjetiva. Aludo con esto a las personas que lo integran y a su intangibilidad. Vale decir, no los podemos ver, no tienen su sede en la Casa Rosada, ni en la Casa Blanca, no tienen su sede en el Pentágono. Estos señores no duermen en la Quinta de Olivos. Estoy hablando de algo que es inteligible, que podemos discernir con la inteligencia, pero que no lo vemos estando aún presente. El estado profundo es una comunidad, entonces, intersubjetiva, que habla el lenguaje esotérico, solamente para los iniciados, los que saben el valor que realmente tienen los conceptos que utilizan. Es una comunidad intersubjetiva, reitero, que habla el lenguaje esotérico y que despliega su operación concreta a nivel global mediante dos caminos. El primero, el acopio, el monopolio de los recursos económicos, de los bienes materiales, valiéndose también para ello de tecnología de última generación. A los efectos de la finalidad del estado profundo es instaurar un estado único, la última resolución de las federaciones y de las confederaciones de Estado, cuya máxima expresión, podríamos decir, cuyo ejecutivo cae en cabeza del anticristo. La exposición que sigue deberá demostrar uno por uno los conceptos que he articulado en esta definición de estado profundo. Hablo en primer lugar, me he referido a la cuestión de la retórica en el contexto de la expresión esotérica de estos señores, hablo en primer lugar de los recursos económicos. ¿De qué manera el estado profundo opera con un guión económico para liquidar las soberanías de los estados nacionales en favor de la construcción de un estado único, de un estado mundial único en manos del anticristo? Quisiera aclarar que cuando utilizo la palabra construcción lo hago en el sentido del concepto iluminista de construcción que arranca con Kant. A saber, si nosotros negamos las esencias de las cosas, esto está en el punto de partida del programa crítico de Kant, entonces cabe al intelecto humano la construcción de los conceptos. En cuanto a que si reconocemos el mundo inteligible de las esencias, ese sello puesto por Dios en la creación, cabe a los hombres la actitud contemplativa para luego discernir cuál es la esencia de la persona humana y la del orden político y constituir, ya no construir, un ordenamiento político de conformidad con las exigencias de la esencia de la persona humana. Podríamos decirlo en un lenguaje un poco más accesible. Si con nuestra tía, nuestra madre, nuestra abuela quiere hacernos un pullover, lo primero que debe hacer es contemplar nuestro cuerpo y constituir entonces un pullover según nuestra medida y no tejer un pullover S o XL cuando nosotros somos M, por ejemplo, para que lo vean en un ejemplo trivial, si ustedes prefieren. Digo entonces esto, la actitud de avasallar los estados nacionales mediante la construcción de un orden económico. Una de las estrategias disruptivas no convencional es la instauración de la moneda única, que implica, desde el punto de vista de la ética, la liquidación de nuestras libertades. Cuando desaparezca el dinero en efectivo, desaparece con ello la libertad de decisión en cuanto a la persona humana, a la soberanía sobre sus actos morales y también políticos, porque solo nos estará permitido gastar el dinero de la nube, el dinero virtual, en aquello que permita el sistema y no en aquello que sea conforme a mi discernimiento y a la expresión de mi voluntad.
Y un medio convencional, ya verán ustedes la importancia que tiene esto segundo de lo que voy a hablar ahora, la instauración de un nuevo contrato que contiene, desde el punto de vista económico, un nuevo derecho fiscal internacional, que consiste, y esto es convencional y viejo al mismo tiempo, ese derecho fiscal internacional postula la exención de los impuestos a las ganancias que las grandes empresas multinacionales obtienen en nuestro territorio nacional, con nuestros recursos y con el trabajo humano de nuestros conciudadanos, eximirlos de la justa contribución al fisco con la finalidad de la justicia distributiva y la promoción del bien común político. Los exime de esto, les permite entonces recoger los frutos dejando solamente las cáscaras, que sin ninguna duda tienen valor nulo a los efectos de las obligaciones del Estado Nacional frente al bien común político. Por un lado esto, un medio convencional y un medio no convencional. Las estrategias disruptivas son tantas que cabría un programa completo para desarrollarlas, pero solo para que el televidente tenga una somera idea. Recuerden ustedes el caso al que me he referido en otras oportunidades de la inmigración asiática que comenzó con el gobierno de Carlos Menem. Eso trajo como consecuencia la posibilidad, la fuente de instalar en nuestro territorio nacional el principio de un cambio cultural, que es la posibilidad de asumir un patrón de cultura que nos es completamente ajeno y que proviene de las religiones hinduistas. Pero además desde el punto de vista económico, recuerden ustedes la aparición de aquellos negocios donde comprábamos todo por dos. Esta es una tesis vieja, por eso hablo de algo tradicional. Fue esbozada en el año 1950, en la década 50, por aquel autor que cité aquí otras veces, que trata acerca de la operación de los holdings, de los trusts y de los cárteles a nivel internacional para establecer este dominio del Estado mundial, del Estado profundo. Lo decía Levinson. Lo decía Richard Levinson, la creación de los productos 2x1 es el invento de alguien que un día quiso vender productos de rezago y entonces lo puso a todo por 10 centavos, pero cuando vio que el éxito constituía un boom económico y una explosión de las ventas, hizo al revés, comenzó a producir productos que no valgan más de 10 centavos o de 20 y entonces también produjo un cambio cultural porque consumíamos exactamente lo que era barato, pero no necesariamente cualitativamente bueno. Opera entonces, también a través de las estrategias disruptivas, pero estas estrategias disruptivas tienen un mayor alcance todavía en el contexto de estas operaciones que realiza el Estado mundial en vistas del Estado final, el Estado profundo. El Estado profundo se constituye como Estado totalitario. ¿Y cuáles son esas estrategias disruptivas? Son los desastres económicos, son los desastres climáticos, son las guerras, las crisis económicas derivadas de ambos, y todos ellos unidos en el concepto inaugurado por el señor Bill Gates, a saber, el concepto de bioterrorismo. El concepto de bioterrorismo los nuclea a todos, pero incluye además un factor psicológico, la promoción permanente del miedo y la promoción y distribución de fármacos, la diseminación de virus a los que se llama terrorismo cibernético también, terrorismo climatológico, terrorismo farmacológico, que inoculen enfermedades y que requieran soluciones, a saber, de fármacos que sirvan al proyecto de reducción ciberexistencial, tecnológica de la persona humana. ¿Qué es el telón de silicio? Aquí hay que hacer algunas acotaciones. El telón de silicio es exactamente, vean ustedes que todo lo que estoy diciendo constituye la armazón conceptual de la Cuarta Revolución Industrial, de la que nadie habla. Y me permiten abonar elementos de juicio para juzgar acerca de la rectitud, de la veracidad de las expresiones del presidente Milei ante la Asamblea de Naciones Unidas. A eso vamos. Digo entonces, el telón de silicio es, ante todo, que el silicio y el litio son las materias primas, los materiales indispensables para la construcción de baterías y de los microchips que están más acorde con el último avance tecnológico que permite reducir el tamaño y incrementar la velocidad energética de los mecanismos por los que circula la inteligencia artificial.
En ese sentido, vale esto como apenas introducción, hay que recordar que la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos prevé la expresa protección jurídica y la autorización política para constituir grandes monopolios en cuanto a la explotación de estas materias primas, a los efectos de alimentar este gran proyecto que se llama transición energética para lograr la conectividad planetaria de la totalidad de la vida, reitero, en el planeta. Este es el caso entonces del telón de silicio. ¿Cómo podríamos definir el telón de silicio? El telón de silicio es esa línea imaginaria que desciende desde una central única de inteligencia artificial que une entre sí y respecto de esa única central de inteligencia artificial a todos de entre nosotros quienes hayan aceptado ciertos fármacos que contienen lo que el señor Klaus Schwab va a llamar el material de la vida, el grafeno o incluso el microchip, por propia determinación. Se puede asumir, ya sea por vía de aquellos fármacos o por la ingesta de determinados alimentos. Esto es algo que está previsto en esa obra de referencia del presidente Milei que se llama La Singularidad, el proyecto de la singularidad cuyo autor está en la persona de Ray Kurzweil. Lo pueden encontrar en internet, el libro de Kurzweil está a disposición online y también el voto favorable del presidente Milei en torno de estas cuestiones. Digo entonces, ese telón de silicio unifica, es un poco la explicación filosófica, antropológica del proyecto Starlink. Une respecto de una central única que no respeta fronteras, que no respeta parentescos, sino que toma a la persona concreta, toma a la persona átomo, al hombre, al ciberexistente concreto y lo reduce tecnológicamente. Hablo entonces de una reducción tecnológica, de una reducción cibernética de la persona humana. Hasta aquí entonces. Ya no se trata de la erección o destrucción de la cortina de hierro, sino de la construcción de otra, que es intangible, concepto que vengo utilizando desde el principio, el telón de silicio. Todo esto se desarrolla en el interior de la cuarta revolución industrial. Y aquí estoy obligado, porque me han llegado preguntas, escucho comentarios que no acaban de sintetizar este concepto de la mayor importancia. Vuelvo a repetir, como lo dije en otros programas y como están los libros, y ustedes lo podrán encontrar allí. La cuarta revolución industrial es aquel proyecto que se propone la síntesis cibernética de la totalidad de la vida planetaria, digo, la reducción de la vida vegetal, animal y el control del medio ambiente, por supuesto también de la vida humana, a los sistemas cibernéticos, de tal manera de tornarlos absolutamente controlables, dirigibles y reencausables. Esto es cuarta revolución industrial. Esa cuarta revolución industrial, entonces, podríamos decir, reconoce 4 causas, podríamos establecer, proyectar aquellas 4 causas metafísicas de Aristóteles. Antes que eso, una breve explicación para que se entienda esto y la gravedad del problema del que estoy tratando. Si quisiéramos, por ejemplo, establecer las 4 causas metafísicas aristotélicas de esta mesa sobre la que me encuentro apoyado, podríamos decir que aquí hay 2 causas intrínsecas, la causa material y la causa formal. La causa material es el conjunto de los materiales de que se construyó esta mesa. Hablo de construcción también aquí. Y la causa formal es la forma que le dio unidad a estos materiales y que proviene de la inteligencia del artesano que la construyó. La causa eficiente y la causa final son 2 causas extrínsecas. La causa eficiente es la de, reitero, el artesano que ha construido este escritorio. Y la causa final, el fin, es a saber, ofrecernos a los hombres la posibilidad de apoyarnos para escribir, para leer o para mantener una conversación con nuestros semejantes. Si yo quiero llevar ahora, para comprender la gravedad, la hondura de la cuarta revolución industrial,
Debo decir entonces que la causa eficiente de la cuarta revolución industrial es sin más el estado profundo que acabo de definir. La causa final es el control absoluto de la vida planetaria. Pero la causa material, y esto pareciera una aplicación impropia, la causa material es el hombre. No porque no se considere su vida espiritual, no porque no se lo considere como sustancia individual de naturaleza racional, sino porque se lo reduce desde ese estatuto ontológico a la pura vida biológica y aún fisiológica. El hombre es considerado como puro manojo de instintos y movimientos fisiológicos. A eso es reducido el hombre, pero se habla también en la escuela dominicana de la interpretación de las tesis de Aristóteles, de una causa formalísima que todavía le ofrece sentido a la causa formal. Y esa causa formalísima no es otra que la inteligencia artificial. Esto ya fue lanzado con los virus que todos hemos vivido allá por el año 2019, pero lo dice el señor Bill Gates, no soy yo el que lo afirma. Las nuevas guerras serán guerras de virus. Y para acelerar el cambio, habrá también guerras como el conflicto palestino, como el conflicto entre Rusia y Ucrania, que son no más ni nada menos que situaciones de hecho planificadas rigurosamente para que requieran un resultado último, a saber, el advenimiento de un Mesías superador de la persona divina de Jesucristo, que siendo de condición humana, se revista como el anticristo, garantizándonos la sostenibilidad, que significa la ausencia de guerras, una vida profunda, sin dolores, placentera, sin enfermedades y sin catástrofes climáticas y sin problemas económicos, porque todo será redistribuido conforme a esa inteligencia superior que es la del anticristo. Pocos hablan de la cuarta revolución industrial y muchos hoy hablan, y eso es positivo, de la Agenda 2030 y del proyecto transhumanista. Algunos acotan el transhumanismo a uno o dos objetivos de la llamada Agenda 2030, los 17 objetivos, pero absolutamente nadie, excepción hecha del diputado Facundo Manes, ha nombrado la cuarta revolución industrial. Debo decir, y se me ha preguntado también, porque lo esbocé en el último de los programas que hicimos, debo decir que no hay apenas 17 objetivos de la Agenda 2030. Hay también otro modo de presentación de los caminos elegidos para hacer fluir estas estrategias disruptivas. Se llaman 23 grandes objetivos de la cuarta revolución industrial. Esos objetivos son, como diríamos, la especificación de los fines de los 17 objetivos de la Agenda 2030. ¿Dónde encuentran ustedes esos objetivos de la Agenda 2030? Los encuentran en sus celulares. El mío, por lo pronto, tiene una aplicación con el emblema del arco iris. Recuerden ustedes, la nueva alianza que realiza el anticristo con el hombre, no la de Dios con Noé, sino la del anticristo con el hombre, para postular 17 objetivos aparentemente neutrales. ¿Quién no va a aceptar la necesidad de mandar a los niños a obtener buena educación, a recibir buena educación, agua para todos, un clima sustentable y esas cosas de orden general y puramente retóricas? El más importante es el último, que viene a legitimar el accionar de las Naciones Unidas, de la Sociedad de las Naciones antiguamente y ahora de lo que se propone, que es la constitución del Estado profundo en la figura del Estado mundial, a saber, la posibilidad de establecer alianzas internacionales para lograr estos grandes objetivos. De esto se trató la reunión última de la Asamblea de las Naciones Unidas en el llamado Pacto del Futuro. Digo entonces, estos objetivos son una presentación pública del problema, pero lo otro, lo de fondo, lo que muestra con crudeza la totalidad del proyecto de la Cuarta Revolución Industrial, tiene que ver de una manera directa con el modelo transhumanismo. Transhumanismo y Cuarta Revolución Industrial son conceptos equivalentes, se implican el uno con el otro. Esto es importante retenerlo y subrayarlo. ¿Cuáles son esos 23 objetivos? Solo voy a nombrar algunos. El primero de ellos es constituir la biología, recuerden lo que dije antes, la consideración de la persona como puro instinto, tradición que viene de Epicuro, y además el dominio de nuestros movimientos fisiológicos. Esto es la Cuarta Revolución Industrial, dentro de las cuales la guerra es un episodio.
Insisto, la constitución de ecosistemas personales mediante, ¿qué cosa? El segundo de estos objetivos grandes, la instalación de dispositivos como los microchips en la persona humana a los efectos de facilitar esta construcción de ecosistemas personales que, como dice el señor Klaus Schwab, nos resuelvan problemas de la vida cotidiana, y esto es importante, aun cuando no se lo pidamos. Son como unos dispositivos que, dicho en términos de la jerga futbolera, nos van a marcar hombre a hombre, con una presión incesante durante nuestra vigilia y durante la totalidad de nuestra vida. Exactamente de eso hablé en la definición del estado profundo y en sus grandes estrategias disruptoras. Entonces digo, el tercero de esos objetivos, de esos grandes objetivos, es la instalación de esos microchips, pero además la colocación de dispositivos de localización, microchips también, en la ropa. La instauración del concepto de siglo, tiempo de la ubicuidad, de tal manera que con esos dispositivos podamos ser localizados en tiempo y en espacio y en tiempo real. Es lo que ustedes han visto, lo que vemos todos, mediante el VAR, que se puede comprobar en cada una de las transmisiones deportivas de los fines de semana. Otro de estos grandes objetivos es la posibilidad de crear mediante la impresión 3D objetos materiales. Objetos materiales que también pueden llevarse a objetos tales como órganos implantables. Pongamos el caso de una persona que necesita un implante y que no tiene un donante. Entonces, esta posibilidad de impresión 3D puede, por ejemplo, crear un estómago, el estómago de un animal, y entonces pasarnos a nuestro cuerpo el órgano, copia del órgano de un animal. Esto es una contradicción enorme, porque se está hablando de las enfermedades zoonóticas que consisten en el paso de enfermedades de los animales a los hombres. Y aquí se nos propone la implantación de órganos a medida de nuestro cuerpo tomados del modelo de los animales, del chancho, por ejemplo. Se habla también dentro de estos 23 grandes objetivos del diseño de personas humanas, de androides, según la medida y el deseo de los progenitores, o del progenitor, o de la progenitora. Se llama esto procreación benefactora, beneficencia procreativa, a lo cual también me he referido en presentaciones anteriores. Se habla de estos 23 grandes objetivos de la construcción también de ciudades inteligentes, que es exactamente lo que ustedes ven en la tapa del último libro del presidente Milei, donde como superación del desastre y del fracaso del comunismo en la versión cubana, venezolana o de Nicaragua, se presenta en la ciudad inteligente de Singapur. Eso es exactamente lo que se nos propone, la instauración de ciudades completamente gobernadas, inteligentes. También, algo que es de suma actualidad, que lo ha declarado el señor Elon Musk antes de ayer, y lo encuentran ustedes en el diario La Nación de hoy, a saber, la posibilidad de crear organismos, microorganismos instalados en los aparatos domésticos y en las cerraduras de nuestras casas para lograr hogares también, como las ciudades, totalmente inteligentes. Esos grandes objetivos involucran también la posibilidad de controlar nuestros gastos a través del sistema blockchain, el sistema de bloques que se encadenan como los eslabones de una cadena. Pero también se habla de la participación de los algoritmos en las reuniones empresariales, vale decir, robots animados por inteligencia artificial, por el cálculo, porque la inteligencia artificial, como lo hemos dicho, es cálculo aritmético de origen cabalístico que genera situaciones, que genera pensamientos. Esto es entonces de lo que se trata. La participación de algoritmos en la toma de decisiones. La habilitación también de una gran central de Big Data, una enorme central de información intercambiable. Bueno, de esto hablé también cuando el gobierno argentino nos propone la constitución de un registro de datos genéticos.
Vayan ustedes, por favor, meditando, queridos televidentes, acerca de la consistencia de la negativa del presidente Milei a asumir los presupuestos de la Cuarta Revolución Industrial, que es los de la Agenda 2030 y los 23 objetivos de lo que estoy hablando. Los 23 objetivos de la Cuarta Revolución Industrial. Vayan ustedes pensando acerca de la consistencia, sumado a eso, lo que hemos visto en los dos primeros videos que introdujeron nuestra conversación del día de hoy. Creo que las conclusiones ya las tienen ustedes sobre la mesa de sus casas. Otro de los grandes objetivos es, y con esto voy resumiendo, pretendo todavía ofrecerles algunos otros elementos de juicio, es la posibilidad de crear una persona completamente trasplantada en su cerebro, un cerebro completamente artificial trasladado a la persona mediante la neurocirugía. Es gravísimo en la persona del diputado Facundo Manes, que es neurólogo, cuando él propone el avance de la Cuarta Revolución Industrial. Estamos hablando de esto. Bueno, es exactamente esto lo que el presidente Milei ha negado, pero cualquier observador puede darse cuenta que ya nuestra realidad está llena de estos elementos de juicio. No vemos entre nosotros el escaneo del iris, no vemos nosotros el escaneo del iris a cambio de dinero para que se instale una base suficiente de datos que nos permita, otro de los grandes objetivos de la Cuarta Revolución Industrial, de esos 23, utilizar nuestra visión como interfaz. De tal manera que pudiendo mirarnos a los ojos, sea que podemos abrir una puerta, sea que podemos leer incluso el pensamiento de otro o que el nuestro puede ser leído por un tercero. Esto es imposible, pero se concibe pensamiento por igual, equivalente a vibración del cerebro. Nuestros hijos ya no leen libros de papel, sino que se informan online. La verdad no es la verdad que descubrimos en la meditación y en la contemplación de las esencias, sino a través de la información online, que sustituye el papel por la pantalla. El papel por la pantalla. Esta es la función también sistematizadora y constructiva de la inteligencia artificial. Voy a tomar un ejemplo antes de pasar al otro aspecto, a la función destructiva como arma de guerra. Yuval Harari nos ofrece un ejemplo de la profunda significación que tiene la idea de justicia política. Va a proponer, por ejemplo, que el judío de estricta observancia tiene en cuenta que es kosher trabajar en sábado, que es kosher respetar el sabá, mediante la inteligencia artificial. Y así hoy, por ejemplo, mediante una simple aplicación en nuestro teléfono celular, un judío puede planificar todos los aparatos domésticos de su casa para no tener que trabajar el día sábado. Es que nosotros, los católicos, oponemos a esto el concepto de equidad. Esto de pautar en la norma positiva, en el cálculo matemático, que es la expresión jurídica política del totalitarismo. Todos los movimientos, sin excepción, subrayo, sin excepción, es exactamente contraria a la justicia política del catolicismo, que es el fundamento del derecho natural, aquella que emerge de la esencia de las cosas. Brevemente, quien que ve su burro morir en sábado no lo asiste. Esto es equidad. Quien que ve que el semáforo se pone en verde pero lleva un enfermo terminal, violento la ley positiva para restablecer la justicia natural. En el caso de la inteligencia artificial, la justicia es el número, es el derecho escrito de los fariseos. Vean ustedes la hondura que tiene y que alcanza este problema. Pasamos así a la función destructiva como arma de guerra. ¿Saben ustedes que se nos aparea un dron y ese dron puede disparar sobre nuestra persona? Hemos visto, hemos asistido, hemos leído en los diarios últimamente los ataques incluso a través de los vipers, lo deben tener muy presente. Nuestros celulares se pueden convertir en armas de guerra en nuestro perjuicio. Hay ataques también de la inteligencia artificial en el plano antropológico, en la modificación de nuestra estructura genética. Me he referido a esto cuando traté el tema de los fármacos y hoy cuando hablo de la instalación de dispositivos para constituir microsistemas personales, ecosistemas personales.
Hay un ataque también contra la moral, porque se sustituye el concepto de ética, que es una disciplina práctica del buen comportamiento moral, por la etología. Estas no son palabras mías. Cada una de estas expresiones tiene fundamento en los textos de los mentores de estas cosas. ¿Qué es la etología? Es la descripción del comportamiento humano. Me atengo a su etimología griega, pero también la de los autores. Descripción del comportamiento humano con la finalidad de corregirlo y reencauzarlo, mediante la estrategia de plataformas. Hay una repercusión también sobre la ordenación política, la cara oculta del Estado profundo, o si ustedes quieren, la contracara del Estado profundo, se llama Estado mínimo cibernético. Comprendan, por favor, ustedes, queridos televidentes, ¿qué se nos propone cuando se habla del Estado mínimo cibernético? Es precisamente la cara opuesta, es la lectura del reverso del Estado profundo. Estamos hablando de la destrucción del Estado-nación, arraigado en la patria, a favor del desarraigo del Estado único a través de la inteligencia artificial. Pero este es el lenguaje también del presidente actual, el mismo que se niega a las Naciones Unidas a aceptar esto. El gobierno argentino ya asumió el presupuesto de la sustentabilidad, ya desde su primer decreto de necesidad de urgencia en la reforma de los ministerios. Asumió el postulado de una vida sustentable, del medio ambiente, de la calidad de vida y todas estas cosas que tienen un peso específico. Si ustedes quieren encontrar este peso específico, lean, por favor, el libro del padre Sanagunja, Desarrollo Sustentable. Mientras alguien no le cambie el significado de vida sustentable a lo que se explica en ese libro, digo yo, hasta profético, del fallecido padre Sanagunja, para mí siga valiendo H2 oxígeno agua, aunque me quieran decir hoy que H2 oxígeno es vino tinto Malbec, para que se entienda con claridad. En primer lugar, eso. La adhesión previa a la exposición en las Naciones Unidas de los presupuestos de una vida sustentable. La segunda es la habilitación para la formación de monopolios de explotación en el territorio nacional de lo que se llama el triángulo del litio entre Argentina, Chile y Bolivia, y además en especial en la provincia de Jujuy. La llegada también del señor Elon Musk como socio privilegiado del presidente Milei. Todo esto está escrito en la ley Bases y Puntos de Partida. En cuanto ya a la significación de la exposición del discurso del presidente Milei, bueno, aquí hay que tener en cuenta, para contextualizar lo que el presidente dice en 14 minutos aproximadamente, hay que tener en cuenta que el presidente no fue directamente a Naciones Unidas, pasó antes nuevamente por la tumba del chaval Lubavitch, que es posiblemente el sinarca de referencia del Estado profundo, aun cuando fallecido. Es el inventor de esta síntesis superior, de la que vengo hablando, desde que me referí a las derechas y las izquierdas, esa falsa dicotomía. Al discurso en Naciones Unidas hay que recordar que el presidente Milei dice enfáticamente que se opone a la Agenda 2030 porque es un proyecto de la izquierda. Perdón, no es un proyecto de la izquierda, es un proyecto de la derecha libertaria. Tampoco lo es solamente de la derecha libertaria, sino de la síntesis que la supera, las abarca a la derecha libertaria y a la izquierda marxista, que se llama sinarquía, que es la sinagoga de Satanás, la reunión del anticristo, si nos atenemos a las palabras que estamos utilizando, la sinagoga de Satanás. La Agenda 2030 es una creación del Estado profundo, que se especifica en los grandes objetivos 23 de la Cuarta Revolución Industrial. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento podemos considerar? El presidente Milei, al unísono prácticamente con la expresión también en unos 14-15 minutos del presidente Gustavo Petro de Colombia, Nayib Bukele de El Salvador, con el presidente Joe Biden, todos ellos han coincidido en que las Naciones Unidas han fracasado y que es necesario proceder a un estadio posterior de organización. Bueno, pero esto es exactamente el plan de la sinarquía en el Pacto de Versalles de 1958, que suprimió la Sociedad de las Naciones para crear las Naciones Unidas. Ahora se habla de una nueva superfederación transestatal, que es la Constitución del Estado Único, cuya cabeza será el anticristo. De eso se está hablando, aunque no se diga, porque no se invoca
a otro que a la cabeza visible de la sinagoga de Satanás. Ninguno de los que nombré, ninguno de esos presidentes habla de la instauración, por ejemplo, del representante de Dios en la tierra, como sería la cabeza del Sacro Imperio Romano-Germánico, por ejemplo. ¿De qué otro elemento de juicio podemos tomarnos para analizar esto? Que la ley bases y puntos de partida que se escribió antes, que equivale a una reforma constitucional por la hondura precisamente de sus reformas, es una reforma constitucional encubierta, propone el concepto de libertad como finalidad del quehacer político. Pero debe recordarse una vez más aquel libro de Levinson al que nombré, que el concepto de libertad política y jurídica está íntimamente asociado con el crecimiento y expansión de los grandes monopolios en los estados nacionales con la finalidad de subsumirlos y fundirlos holísticamente en una totalidad sinárquica, con un nuevo principio, sinérgica, precisamente con una energía combinada y nueva, hacia una totalidad que los hace desaparecer. ¿En qué medida el presidente apoyó esta orientación, este movimiento de síntesis del Estado Nacional? Expresamente, cuando habla de reunir fuerzas, de combinar energías para superar la situación actual del mundo. Está hablando de ese movimiento sinergético que va asociado a la fusión holística en una totalidad superior, anonadante y homogeneizadora. Para redondear, el presidente habla de la invocación a las fuerzas celestiales, que no es el Dios uno y trino, providente, juez, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, Dios mediante dentro de poco, sino que habla de una fuerza cosmológica dominable y calculable mediante el cálculo aritmético. Una vez más la cábala, creativa, constructiva. Justamente el potencial bélico de China es el brazo armado del Estado profundo. Y eso ustedes lo vieron justamente en la pandemia del 2019. Quisiera responder una pregunta que es más filosófica que política. ¿Es posible, y creo que esta pregunta nos la hacemos todos, por lo menos lo que pude escuchar en los últimos días, en los últimos meses, ¿será posible que la inteligencia artificial, núcleo ontológico de la Cuarta Revolución Industrial y del modelo transhumanista, herramienta medular del Estado profundo para llevarnos hacia el modelo de Anticristo, será posible que la inteligencia artificial supere la inteligencia humana? Solo un ejemplo, y con esto quisiera cerrar mi meditación del día de hoy. Cuando estaba yo en Alemania, un sacerdote exorcista me contó esto que yo les voy a relatar a ustedes. Fue llamado a la casa de una persona que se quería suicidar. Esa persona fue sedada para que declinara de cometer este pecado gravísimo contra la honra de Dios y contra la creación de su persona. Fue llamado el sacerdote para hacerlo desistir. Junto con esta persona había otra que también lo cuidaba, además del sacerdote, digo 3 personas. Estando este acompañante dormido y también el futuro o el potencial suicida también sedado y dormido, el sacerdote observa que en el teléfono celular del suicida llega un mensaje de texto, inteligencia artificial. ¿Saben ustedes quién era el que enviaba el mensaje de texto? El acompañante que en ese momento en tiempo real estaba dormido. El sacerdote tomó el celular y leyó el mensaje de texto. Estaba escrito en latín. De tal manera que solo el sacerdote podía leerlo. ¿Y saben qué decía? Contenía una amenaza de muerte sin firmar y sin remitente contra la persona del suicida. La conclusión es obvia. El demonio, la inteligencia pura, se hizo cargo de esta herramienta diabólica que es la inteligencia artificial para articularla según sus perversos propósitos. Les agradezco su atención, les agradezco la atención prestada y Dios quiera puedan ustedes meditar y llegar más lejos que yo en estas conclusiones en busca de la verdad en política.
Muchísimas gracias.